Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Psicoanálisis de los cuentos de hadas, de Bruno Bettelheim. El día de hoy vamos a leer Satisfacción sustitutiva frente a reconocimiento consciente. Como todas las grandes artes, los cuentos de hadas deleitan e instruyen al mismo tiempo. Su don especial es lo que hacen en términos que afectan directamente a los niños. En el momento en que estas historias tienen un mayor significado para el niño, el problema más importante que éste tiene es poner orden en el caos interno de su mente, de manera que pueda entenderse mejor a sí mismo, lo que debe proceder necesariamente a todo intento de congruencia entre lo que percibe y el mundo externo. Las historias verdaderas acerca del mundo real pueden proporcionar a menudo una útil e interesante información. No obstante, la manera en que se desarrollan estas historias es tan ajena al modo en que funciona la mente del niño antes de llegar a la pubertad, como lo son a su vez los acontecimientos sobrenaturales del cuento de hadas, respecto al modo en que la gente madura concibe el mundo. Las historias estrictamente realistas van contra las experiencias internas del niño. Él les prestará atención y quizá pueda obtener algo de ellas, pero nunca extraerá ningún significado personal que trascienda su contenido evidente. Dichas historias informan sin enriquecer cosas que, por desgracia, vale también para gran parte de lo que se aprende en la escuela. El conocimiento real de los hechos solo beneficia a la personalidad total cuando se convierte en conocimiento personal. El negar las historias realistas a los niños sería tan estúpido como prohibir los cuentos de hadas. Hay un lugar importante para cada uno de ellos en la vida del niño. Las historias realistas resultan por sí solas algo completamente inútil. Sin embargo, cuando se combinan con una orientación amplia y psicológicamente correcta referida a los cuentos, el niño recibe una información que se dirige a las dos partes de su personalidad en desarrollo, la racionalidad y la emocional. Los cuentos de hadas tienen algunos rasgos parecidos a los de los sueños, pero no a los sueños de los niños, sino a los de los adolescentes o adultos. Por muy sobreacogedores e incomprensibles que sean los sueños de un adulto, todos sus detalles tienen sentido cuando se analizan y permiten que el que sueña comprenda lo que atormenta a su inconsciente. Al examinar los propios sueños, una persona puede llegar a comprenderse mucho mejor a sí misma a través de la captación de aspectos de su vida mental, a los que no había prestado atención o que habían sido distorsionados, negados o ignorados anteriormente. Al tener en cuenta el importante papel de estos deseos, necesidades, pulsiones y ansiedades inconscientes juegan en la conducta, la nueva percepción de sí misma que una persona consigue a partir de sus sueños le permite obtener unos resultados mucho más valiosos. Los sueños de los niños son muy sencillos, satisfacen sus deseos y dan forma tangible a sus ansiedades. Por ejemplo, un niño sueña que un animal devora a una persona y que lo golpea brutalmente. Los sueños de un niño tienen un contenido inconsciente apenas alterado por su yo. Las funciones mentales superiores casi no intervienen en la elaboración del sueño. Por esta razón, los niños no pueden ni deben analizar sus sueños. El yo de un niño todavía es débil y está en proceso de formación. Particularmente antes de la edad escolar, el niño tiene que luchar continuamente para evitar que las presiones de sus deseos se impongan sobre su personalidad total. Debe librar una batalla en contra de los poderes del inconsciente, de la que a menudo sale derrotado. Esta lucha, que nunca está ausente por completo de nuestras vidas, sigue siendo en la adolescencia una batalla sin resolver, a pesar de que con el paso del tiempo tenemos que luchar también contra las tendencias irracionales del superyo. A medida que vamos creciendo, las tres instancias de la mente, ello, yo y superyo, se articulan y se separan una de otra, cada vez con mayor claridad, pudiendo cada una de ellas interrelacionarse con las otras dos, sin que el inconsciente se imponga al consciente. Las acciones del yo para controlar al ello y al superyo son cada vez más variadas, y los esfuerzos que los individuos mentalmente sanos llevan a cabo en el curso normal de las cosas ejercen un control efectivo sobre su interacción. Sin embargo, cuando el inconsciente de un niño pasa a primer plano, domina inmediatamente a la personalidad total. Lejos de fortalecerse al reconocer el contenido caótico del inconsciente, el yo del niño se debilita con este contacto directo, puesto que se ve totalmente dominado. Por esta razón debe el niño externalizar sus procesos internos si quiere captarlos, por no decir controlarlos. Tiene que distanciarse de alguna manera del contenido de su inconsciente, viéndolo así como algo externo para conseguir algún dominio sobre él. En el juego normal se usan objetos como muñecas y animales de trapo para encarnar diversos aspectos de la personalidad del niño que son demasiado complejos, inaceptables y contradictorios para poder manejarlos.
Esto hace posible que el yo del niño domine de algún modo estos elementos, cosa que no puede hacer cuando las circunstancias le exigen o le obligan a reconocerlos como proyecciones de sus propios procesos internos. Algunas pulsiones inconscientes de los niños pueden expresarse mediante el juego, algunas, sin embargo, no lo permiten porque son demasiado complejas y contradictorias o demasiado peligrosas y no aceptadas socialmente. Por ejemplo, los sentimientos del genio cuando se le encierra en la tinaja, como hemos visto antes, son tan ambivalentes, violentos y potencialmente destructivos que un niño no podría comprenderlos hasta el punto de externalizarlos mediante los mismos, y porque las consecuencias serían quizá demasiado peligrosas. En este caso, el conocimiento de los cuentos de hadas es una gran ayuda para el niño, puesto que representa muchas de estas historias en sus juegos. No obstante, solo podrá hacerlo después de haberse familiarizado con ellas, ya que él mismo no hubiera podido inventarlas. Por ejemplo, a la mayoría de los niños les encanta representar la Cenicienta, aunque solo después de que el cuento ha pasado ya a formar parte de su mundo imaginario, incluyendo especialmente el final feliz que soluciona la enorme rivalidad fraterna. Es imposible que un niño pueda imaginar que será rescatado, o que aquellos que él está convencido que le desprecian y que tiene un poder sobre él llegarán a reconocer su superioridad. No es probable que una chica que en un momento determinado está convencida de que su madre, madrastra perversa, es la causa de todos sus males, pueda imaginar por sí sola que todo va a cambiar súbitamente. Pero cuando se le sugiere la idea a través de Cenicienta, puede llegar a creer que en cualquier momento una hada madrina bondadosa vendrá a salvarla, puesto que el cuento le dice de manera convincente que así será. Un niño puede dar forma a sus deseos profundos, de manera indirecta, prodigando cuidados a un juguete o a un animal real como si fuera un niño, en el caso del deseo edípico de tener un hijo con la madre o el padre. Al hacer esto, el niño satisface a través de la externalización del deseo una necesidad experimentada intensamente. El hecho de ayudar al niño a ser consciente de lo que la muñeca o el animal representan para él y de lo que está expresando en su juego, como ocurre con la interpretación psicoanalítica del material del sueño de un adulto, produce en el niño una confusión que no puede resolver a su edad. La razón es que el pequeño no posee todavía un sentido de identidad lo suficientemente estable. Antes de que se afirme una identidad masculina o femenina, el reconocimiento de deseos complicados, destructivos o edípicos, contrarios a una identidad sólida, pueden debilitarla o incluso destruirla. A través del juego con una muñeca o con un animal, un niño puede satisfacer de manera sustitutiva el deseo de dar a luz o de cuidar un bebé, y esto puede hacerlo tanto un niño como una niña. No obstante, contrariamente a lo que ocurre con las niñas, un niño solo podrá obtener una gratificación psicológica jugando a muñecas en tanto no se le haga reconocer los deseos inconscientes que satisface con ello. Se puede aducir que sería positivo que los niños reconocieran conscientemente este deseo de dar a luz. Opino que el hecho de que un niño sea capaz de influir sobre su deseo inconsciente jugando a muñecas es bueno para él y debería aceptarse como algo positivo. Esta externalización de pulsiones inconscientes puede ser muy valiosa, pero se convierte en algo peligroso si el reconocimiento del significado inconsciente de la conducta llega a la conciencia antes de haberse alcanzado una madurez suficiente como para sublimar los deseos que no se pueden satisfacer en la realidad. Algunas muchachas se sienten ligadas a los caballos, juegan con caballos de juguete y elaboran complicadas fantasías acerca de los mismos. Cuando crecen y tienen ocasión de hacerlo, sus vidas parecen girar alrededor de caballos reales, a los que cuidan con mucho cariño y de los que parecen inseparables. La investigación psicoanalítica ha puesto en evidencia que esta compleja relación con los caballos puede expresar diversas necesidades emocionales que la chica intenta satisfacer. Por ejemplo, al dominar este poderoso animal puede llegar a sentir que controla al macho, a la sexualidad animal que está dentro de ella. Imaginemos qué sucedería con el placer que una chica siente al montar, teniendo en cuenta el respeto que siente por sí misma, si llegara a ser consciente del deseo que expresa con su acción. Se destruiría, se le habría despojado de una sublimación inofensiva y placentera y quedaría reducida a sus propios ojos, a una persona despreciable. Al mismo tiempo sentiría una intensa presión para intentar encontrar una salida adecuada a tales pulsiones internas, y por lo tanto es posible que no consiguiera dominarlas. En cuanto a los cuentos de hadas, se puede decir que el niño que no se pone en contacto con esta literatura tiene tanta mala suerte como la chica, deseosa de descargar sus pulsiones internas mediante los caballos, o la que se priva de este placer inocente. Un niño que llega a ser consciente de lo que representan las figuras de los cuentos en su propia psicología se ve despojado de un recurso que necesita y se siente como destruido,
Cuando se da cuenta que los deseos, ansiedades y sentimientos negativos que lo invaden, como hemos visto en el ejemplo de los caballos, también los cuentos de hadas pueden ser muy útiles para el niño. Incluso pueden hacer que una vida insoportable adquiera el aspecto de algo que vale la pena, con tal de que el niño no sepa lo que tales historias significan para él desde el punto de vista psicológico. Aunque un cuento tenga algunos rasgos parecidos a los de los sueños, su gran ventaja respecto a estos es que tiene una estructura consciente, con un principio bien definido y un argumento que avanza hacia una solución final satisfactoria. El cuento de hadas tiene también otras ventajas importantes comparado con las fantasías individuales. Una de ellas es el hecho de que, sea cual sea el contenido de un cuento, que puede correr paralelo a las fantasías íntimas del niño, tanto si son edípicas como sádicas y vengativas, o de desprecio hacia un progenitor, se puede hablar abiertamente de los cuentos, porque el niño no necesita guardar el secreto de sus sentimientos sobre lo que ocurre en la historia, ni sentirse culpable por disfrutar de estos pensamientos. El cuerpo del héroe del cuento de hadas puede llevar a cabo verdaderos milagros. Al identificarse con él, cualquier niño puede compensar con su fantasía y a través de la identificación todos los déficits reales o imaginarios de su propio cuerpo. Puede tener la fantasía de que también él, al igual que el héroe, es capaz de subir hasta el cielo, de derribar gigantes, de cambiar su apariencia, de convertirse en la persona más poderosa o hermosa del mundo. En resumen, puede hacer que su cuerpo sea y haga lo que él desee. Después de haber satisfecho sus deseos más intensos mediante la fantasía, el niño puede sentirse mucho más conforme con su propio cuerpo. El cuento proyecta incluso esta aceptación de la realidad por parte del niño, porque aunque a lo largo de la historia se vayan produciendo transfiguraciones extraordinarias en el cuerpo del héroe, éste se convierte de nuevo en un simple mortal cuando la lucha ha terminado. Al acabar la historia ya no se menciona la belleza o la fuerza sobrenatural del protagonista, cosa que no sucede con el héroe mítico que conserva para siempre sus características sobrehumanas. Una vez que el héroe del cuento ha alcanzado su verdadera identidad al final de la historia y con ello la seguridad interna en sí mismo, en su cuerpo, su vida y su posición en la sociedad, es feliz de la manera que es y en todos los aspectos deja de ser algo extraordinario. Para que el cuento consiga resultados positivos en cuanto a externalización, el niño no debe percibir las pulsiones inconscientes a las que responde cuando hace de las soluciones de la historia las suyas propias. El cuento empieza cuando el niño se encuentra en un momento de su vida en el que permanecería fijado sin la ayuda de la historia. Los sentimientos serían negados, rechazados o degradados. Entonces, usando procesos de pensamiento que le son propios, contrariamente a la racionalidad del adulto, la historia le abre unas espléndidas perspectivas que permiten al niño superar las sensaciones momentáneas de completa desesperación. Para creerse la historia y para hacer que su apariencia optimista pase a formar parte de su experiencia del mundo, el niño necesita oírla muchas veces. Si además la escenifica, esto la hace mucho más verdadera y real. El niño siente cuál de los muchos cuentos es real para su situación interna del momento, a la que es incapaz de enfrentarse por sí solo, y siente también cuando la historia le proporciona un punto de apoyo en el que basarse cuando tiene un problema complejo. Pero este reconocimiento casi nunca se hace inmediatamente después de haber oído el cuento por primera vez, puesto que algunos de sus elementos son demasiado extraños, cosa necesaria para dirigirse a las emociones más íntimas. Un niño será capaz de sacar el máximo provecho de lo que la historia le ofrece en cuanto a la comprensión de sí mismo y en cuanto a su experiencia del mundo, solo después de haberlo oído repetidas veces y de haber dispuesto del tiempo y de las oportunidades suficientes para hacerlo. Solo entonces las asociaciones libres del niño referentes a la historia le proporcionarán su propio significado personal del cuento y le ayudarán así a enfrentarse a los problemas que lo torturan. Cuando un niño oye un cuento por primera vez, no puede, por ejemplo, atribuirse el papel de una figura del sexo opuesto. Se requiere tiempo y una elaboración personal para que una chica pueda identificarse en Jack y las habichuelas mágicas y un chico ponerse en el lugar de Navisa. He conocido niños que después de contarles un cuento decían me gusta, y por eso sus padres les contaban otro, pensando que este nuevo cuento aumentaría su placer, pero el comentario del niño expresa probablemente una vaga sensación de que esta historia tiene algo importante que decirle, algo que se escapará si no se le repite el relato y no se le da tiempo a captarlo. Si los pensamientos del niño se dirigen de manera prematura hacia una nueva historia, se puede anular el impacto de la primera, mientras que si se tarda más en hacerlo, este impacto puede aumentarse.
Cuando se leen cuentos a los niños en clase o en la biblioteca durante la hora de estudio, los críos parecen fascinados, pero a menudo no se les da la oportunidad de reflexionar sobre los relatos ni de reaccionar de ninguna manera. Se les hace empezar inmediatamente otra actividad, o bien se les cuenta una historia diferente que diluye o destruye la impresión que había causado el primer cuento. Al hablar con los niños después de una experiencia así, parece que no se les hubiera contado ninguna historia, puesto que no les ha hecho efecto alguno. Pero cuando el narrador da tiempo a los niños para meditar sobre el relato, para sumergirse en la atmósfera que se les crea al oírlo, y cuando se les anima a hablar de ello, la conversación revela que el cuento ofrece muchas posibilidades desde el punto de vista emocional e intelectual, por lo menos para un gran número de niños. Al igual que se hacía con los pacientes de la medicina hindú, a los que se pedía que reflexionaran sobre un cuento para encontrar una solución a la confusión interna que obnubilaba sus pensamientos, también debe concederse al niño la oportunidad de apropiarse poco a poco de un cuento, aportando sus propias asociaciones en y dentro de él. Esta es la razón por la que los libros de cuentos con ilustraciones, que prefieren actualmente tanto los adultos como los niños, no sirven para satisfacer las necesidades de estos. Las ilustraciones distraen más que ayudan. Los estudios de libros ilustrados demuestran que los dibujos apartan del proceso de aprendizaje más de lo que contribuyen a él, porque estas imágenes dirigen la imaginación del niño por derroteros distintos de cómo él experimentaría la historia. Este tipo de cuentos pierde gran parte del contenido del significado personal que el niño extraería al aplicar únicamente sus asociaciones visuales a la historia, en lugar de las del dibujante. Tolkien pensaba también que aunque sean buenas por sí mismas, las ilustraciones no favorecen a los cuentos. Si un relato dice subió a una colina y vio un río en el valle, el ilustrador puede captar o casi captar su propia visión de esa escena, pero todo el que escucha estas palabras tendrá su propia imagen, formada por todas las colinas, ríos y valles que haya visto, pero especialmente por la colina, el río y el valle que fueron para él la primera encarnación de dicha palabra. Por esta razón, un cuento pierde gran parte de su significado personal cuando se da cuerpo a sus personajes y acontecimientos, no a través de la imaginación del niño, sino de la del dibujante. Los detalles concretos procedentes de su vida particular con los que la mente del oyente ilustra una historia que lee o que se le cuenta, hacen de la historia una experiencia mucho más personal. Tanto los adultos como los niños prefieren que otra persona se encargue de la tarea de imaginar la escena del relato, pero si permitimos que un dibujante determine nuestra imaginación, la historia deja de ser nuestra y pierde gran parte de su significado personal. Cuando preguntamos a los niños, por ejemplo, qué aspecto tiene el monstruo de una historia, se producen las variantes más diversas, grandes figuras parecidas a seres humanos, unas parecidas a animales, otras que combinan ciertas características humanas y animales, etc. Y cada uno de estos detalles tiene un gran significado para la persona que creó en su mente esta realización imaginativa concreta. Sin embargo, perdemos este significado si vemos el monstruo tal como lo pintó el artista a su manera, limitado su imaginación, que es mucho más completa comparada con nuestra propia imagen, vaga e indeterminada. Puede ser que entonces la idea del monstruo nos deje completamente impasibles, que no tenga nada importante que comunicarnos, o bien que nos aterrorice sin evocar ningún significado profundo más allá de la ansiedad. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro Psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escucharme.